Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Libertad de Pensamiento. Y estamos de vuelta con María Cecilia Villegas. Y bueno, estábamos hablando de la candidatura de Fernando Sionis. ¿Qué opinión tienes, María Cecilia? Mira, Sillonis, a mí me parece que tiene las ideas claras. Ha sido gobernador regional de Ica, con lo cual tiene experiencia de gestión, ¿no? Es un empresario, con lo cual también conoce el sector privado, conoce el sector agro bastante bien, ¿no? Me parece que yo he visto varias de sus presentaciones, me gustan sus ideas, me gustan varias de las cosas que él plantea, hay algunas que considero que no son viables. Sin duda es otro nivel porque él tiene conocimiento, a diferencia de lo que tú decías de Forsyth. Forsyth es moldeable. Forsyth va a depender de los asesores que tenga. Forsyth no ha demostrado capacidad de gestión, por más bien que nos pueda caer, no tiene mayor formación académica, ¿no es cierto? Entonces va a depender de quién se rodee. Como decía Bedoya hace muchos años, los técnicos se alquilan, ¿no es cierto? Los políticos se hacen, los técnicos se alquilan. Entonces vamos a tener que ver en la cancha cómo se mueven ellos en las preferencias políticas. A mí lo que me preocupa es que venimos ya con muchos años eligiendo al menos malo, con muchos años sin mayores reformas estructurales que son lo que necesitamos y un poco en neutro. La gran ola de crecimiento económico experimentada por el Perú no fue gracias a reformas que se hicieran en los 2000, porque lo cierto es que las grandes reformas económicas del Perú se hicieron a principios de la década del 90. Después de eso no han habido grandes reformas. Entonces, y así esa ola de crecimiento económico se basó en el precio de los commodities, no en más. Entonces, sí es importante hacer reformas, sí es importante echar a andar proyectos mineros, porque como yo decía, yo parto de la premisa que el Perú es un país minero. Nos podemos contar el cuento, que el medio ambiente, que la ecología, qué lindo, que la agricultura, que esto, pero nosotros somos un país minero. Tenemos la suerte de estar sentados sobre cobre y sobre oro. Todos los cerros de la costa del Perú están llenos de cobre y están llenos de oro. Y ¿Y sin ves embargo, factible una candidatura de Sionis que finalmente llegue al poder y logre llevar a cabo esas reformas que él podría impulsar? mira, ahí es bien difícil. En el Perú, como dice Aldo Mariategui, hasta el Pato Donald puede ser presidente, ¿no? Es muy difícil predecir quién va a ganar. Yo lo que creo es que necesitamos, y como les comentaba al inicio de la entrevista, esta constitución que toma instituciones del presidencialismo y del parlamentarismo hace que gobernar el Perú sea muy difícil. Además, tenemos esta idea equivocada de que no son tres poderes en el Estado, sino que es el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, como si el legislativo y el judicial fueran apéndices del ejecutivo, y el ejecutivo es el que guía, ¿no es cierto?, el que manda, y el legislativo tuviese que hacerle caso. Lo ideal para un reformista sería que quien gane las elecciones tenga también la mayoría en el Congreso, y que los partidos que lleguen, y que mira tú, en el 2016 ocurrió, no había razón ideológica para que los Claro. del PPK y los del Fujimorismo no se entendieran. Pero exactamente Tienen para la lo que misma dices, idea económica. exactamente para corregir digamos, ese sistema que no funciona correctamente porque es una mezcla de dos sistemas totalmente diferentes, estaba en parte la reforma política. La reforma política en parte tenía que corregir por lo menos algunas partes marginales de ese sistema que siempre hacían la gobernabilidad muy difícil. El otro día hablábamos con Jaime de Althaus y él decía que para lograr la gobernabilidad en las elecciones del 2021 se debería llevar a cabo las elecciones del Congreso en la segunda vuelta. ¿Tú crees que por ahí pasa la solución? Mira, en realidad son ideas, así es como funciona en Francia, por ejemplo, ¿no? Entonces son ideas que se sueltan. En el caso de las reformas siempre es ensayo-error, porque lo que funciona en un país determinado, en una época determinada, no necesariamente puede ser calcado y va a funcionar en el Perú. Es parte de los problemas que hemos tenido. Siempre hemos calcado reformas, ¿no es cierto? Y no han terminado funcionando.
Mira, sobre la reforma política, a mí me gustaba, por ejemplo, la bicameralidad, me gustaba que las elecciones fueran distintas, primero presidente y luego Congreso. Me gustaba, por ejemplo, yo sí creo que los ciudadanos tienen que tener el derecho de el voto preferencial, ¿no? O sea, es más, la reforma para lograr el voto preferencial fue porque las cúpulas de los partidos controlaban el partido y controlaban quién llegaba. Y es Entonces, exactamente el voto preferencial el que al elector le da más libertad, porque puedes escoger en una lista que ya fue organizada por una cúpula. Pero así con esta es, reforma le han quitado total libertad al elector. O sea, el elector ya no solamente tiene voto preferencial, sino ahora también tiene una lista que está organizada por sexo, mitad hombre, mitad mujer, y la alternancia también. Entonces el elector ha terminado totalmente dejado de lado y ya no realmente nos podemos esperar listas muy mal hechas no, y con además, estas... mira, y mira lo que sucede. Si tuviésemos realmente partidos políticos, tendríamos políticos dentro de estos partidos, tendríamos militantes con verdaderas elecciones internas. Cuando tú tienes una ley electoral que te habla de elecciones internas, es una burla. Entonces, las instituciones en el Perú se basan en mentiras, se basan en no reconocer la realidad. Uno, no hay partidos políticos. ¿Qué elecciones internas me estás pidiendo si tengo 3 gatos en cada movimiento inscrito? Es una burla. Me estás queriendo contar Pero el además, cuento de una democracia que no existe. sin reelección ahora ya no vale la pena ni siquiera hacer carrera política, porque No, También, llegas a... pues. Claro, entonces, ¿cuál es el punto? Al final, te matas, Exacto. entras a un partido, te matas, llegas alto en el partido, compensas a las bases, y es llegas al Congreso, haces una buena carrera y cuando, oye, no te pueden volver